Hola, ¿cómo están, queridos jóvenes? Es un placer para mí hacerles llegar un saludo cordial a la distancia, esperando que se encuentren bien bajo la bendición de Dios. En esta oportunidad voy a presentarles un tema espectacular que titula El estudio de las palabras invariables. Es un tema que de alguna manera va a recapitular lo que ustedes vienen trabajando desde primero de secundaria. Vamos a hacer un recuento, un recuerdo de lo que son las palabras invariables, pero ya de manera más específica. Pónganse cómodos, vamos a dar inicio a esta clase. Muy bien, entonces comencemos por definir qué son las palabras invariables. Y al respecto les diré que las palabras invariables son aquellas que tienen una estructura rígida, inalterable, que no cambian nunca, no aceptan modificaciones bajo ninguna circunstancia, ni de género ni de número en su interior. Básicamente son inalterables, ya sea que aparezcan al medio de palabras en singular o en plural. Este tipo de palabras llamadas invariables nunca van a modificarse, nunca van a cambiar su estructura, por eso se llaman invariables. Ahora les voy a mostrar tres ejemplos de palabras invariables para que ustedes se den cuenta a qué me refiero que la estructura de estas palabras son invariables. Vamos a trabajar tres ejemplos. El primero, se trata de las preposiciones. Por ejemplo, tienen ahí la palabra para. Para aparece como correcto, porque es la forma de usar esta preposición. Es incorrecto, por ejemplo, ponerle una O, cambiar la A por la O, porque no admite una modificación en género, es invariable, ¿listo? No tiene género, de hecho, la palabra para. Es incorrecto cambiarlo a paro. Si tú cambiaras la palabra para a paro, ya estaría pasando a ser de otra categoría gramatical. En este caso sería un sustantivo y deja de ser preposición. Y de lo que se trata es que las preposiciones siempre van a ser invariables, no aceptan modificaciones, en este caso de género, y tampoco aceptan modificaciones de número, es decir, no puedo yo convertir a plural esta palabra, no puedo decir paras, es incorrecto, ¿ya? Porque simplemente la palabra para es invariable. Listo. Otro ejemplo se trata de los adverbios, tiene que ver con los adverbios. Por ejemplo, tienen ahí lejos. Los adverbios nunca van a poder modificarse, son inalterables. Por ejemplo, es incorrecto cambiar de género. ¿Por qué? Porque los adverbios no admiten un cambio de género. No puedes decir lejas, no existe de hecho esta palabra. Tampoco puedes convertir a plural, ¿ya? O llevarlo a plural este adverbio. No puedes decir lejoses, imposible. No puedes. De hecho, no debes. Por lo tanto, estamos hablando de que son los adverbios palabras invariables también. Por otro lado, tenemos la palabra sino, que consiste o que es una conjunción, pertenece al grupo de las conjunciones. Y sino también es una palabra de tipo invariable, porque no admite cambio de género, no se puede decir sina, y tampoco admite cambio de número. No puedo yo llevarlo al plural, no se puede decir sinos. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, las tres palabras que aquí les puse como ejemplos pertenecen a la categoría de invariables porque simplemente vayan donde vayan, pongan donde las pongan, nunca van a modificar su estructura, siempre van a permanecer de la misma forma, ya sea que aparezca al medio de palabras en singular o en plural, pero estas palabras llamadas invariables nunca van a cambiar de forma. Ahora veamos los tipos de palabras invariables. En español, vamos a hacer un recuento. En español existen 9 categorías gramaticales, es decir, todas las palabras del idioma español van a entrar de alguna manera en alguna de esas 9 categorías. Ustedes esas 9 categorías la han llevado desde tercero de primaria, ya han ido llevándola gradualmente hasta llegar ahora a quinto de secundaria. En esta oportunidad nos vamos a centrar de esas 9 categorías en cuatro categorías que son
palabras invariables. Es decir, de las 9, 4 categorías son invariables. Las demás son categorías variables. Fíjense, en el grupo de estas 4 categorías invariables están las preposiciones. ¿Listo? Las preposiciones las hemos visto cuando ustedes estaban en tercero de secundaria. Las hemos visto así a detalle, ¿sí? Pero ya venían viendo esto desde sexto de primaria, primero de secundaria, ¿ya? También están el grupo de las conjunciones, que son palabras invariables. Igual hemos visto este grupo, esta categoría en tercero de secundaria, pero ya han venido llevando este tema desde sexto de primaria también, pasando a segundo de secundaria que lo vieron a llevar, y en tercero ya se lleva más detalle. También están las categorías o la categoría de los adverbios, ¿ya? Este equipo de palabras, este grupo de palabras también son consideradas invariables porque no admiten modificación en su estructura. Y el último grupo tiene que ver con las interjecciones. Las interjecciones son el último grupo de palabras de tipo invariables. Entonces, en este curso vamos a desglosar estas 4 categorías que se clasifican como palabras invariables. Comencemos entonces a analizar la primera categoría de palabras invariables. Se trata de las preposiciones. Definamos primero qué son las preposiciones. Recordemos, estas preposiciones son encargadas de unir 2 palabras dentro de una oración. Recuerden esto. 2 palabras. Une 2 palabras dentro de una oración. ¿Listo? A ver, por ejemplo, si yo digo trajo flores para María, tenemos por un lado flores y por el otro lado María. ¿Ok? Para hacer la unión entre flores y María necesito una preposición. En este caso la preposición para. Esa preposición para va a unir la palabra flores con María y diré flores para María. Esa es la función que cumplen las preposiciones simplemente. Es unir 2 palabras. Ahora veamos ejemplos. Aquí les presento el primero. Una caja de cartón. Aquí la preposición es de, que está uniendo la palabra caja con la palabra cartón. Caja de cartón. ¿Ok? Entonces, la preposición es de. Es invariable porque no puedo cambiar de género. No puedo decir dea. Y también es invariable porque no puedo cambiar de número. No puedo llevarlo a plural. No existe el plural de la preposición de. No puedo decir des. Si tú dices des, ya estás haciendo referencia al verbo dar. Por lo tanto, deja de ser preposición y pasa a ser un verbo. Entonces, si te das cuenta, la preposición de no admite modificación en su estructura. Ahora, cuando llegues a una universidad o cuando estés frente a un examen de este tipo de análisis, lo único que tienes que hacer, aquí está el secreto, trata de convertir la oración a plural y la palabra que no puedas modificar, esa es una palabra invariable. Así de sencillo. Fíjate, puedo decir unas, sí. Puedo decir cajas, sí. Puedo decir cartones, sí. Pero no puedo decir des, porque sonaría horrible tu oración. Fíjate, unas cajas de cartones o unas cajas de cartón. Imposible. Entonces, esa es la forma en la que tú puedes hacer tu análisis, tratando de convertir la oración o cada una de las palabras de la oración al plural. Si la palabra admite el cambio a plural, entonces quiere decir que son variables, pero si la palabra no admite el cambio a plural, entonces quiere decir que es invariable. Ese es el caso de esta preposición de. Por lo tanto, las preposiciones, todas las preposiciones, las 19 que existen en español, porque recordemos que no existen más preposiciones. Las 19 no admiten ningún cambio en su estructura. Aquí tienen otro ejemplo. La carta es para María. Aquí tienes, vamos a unir la palabra carta y la palabra María por una preposición. Carta para María. ¿Listo? Entonces, la preposición ahí es la palabra para. No puede ser modificada en género, no puedo decir paro, porque si yo digo paro,
ya está cambiándose a otra categoría gramatical la palabra, ya viene a ser un sustantivo y deja de ser una preposición. ¿Ya? Entonces, no admite una modificación la preposición para. Y tampoco admite modificación en número. No puedes decir paras. Si tú usas paras, ya estás llevando a otra categoría la palabra y en este caso sería un verbo. Entonces, la palabra para no puede modificar su estructura. Otra vez, hagamos el ejercicio de tratar de modificar cada una de las palabras a plural. Por ejemplo, las admite, cartas son para María. María no entra en el análisis porque es un nombre, imposible de que sea una preposición. ¿Listo? Entonces, fíjate que para no puede agarrar la S al final, no puede convertirse a plural sencillamente porque no admite modificación. ¿Ya? Es incoherente que tú dijeras las cartas son para María. Imposible. ¿Listo? Entonces, resumamos. Las 19 preposiciones que existen en español no modifican su estructura nunca. Aparezcan donde aparezcan, siempre van a mantener una estructura fija. Ahora veamos el segundo grupo de palabras invariables. Se trata de las conjunciones. Las conjunciones sirven para unir grupos de palabras u oraciones dentro de un párrafo. Y generalmente, no siempre, generalmente están después de una coma, van después de una coma. Antes de proseguir con los ejemplos, voy a hacerles dos diferencias entre las preposiciones y las conjunciones porque suelen confundirse. Diferencia número 1. Las preposiciones son un grupo limitado en el español, es decir, solo existen 19. No hay más preposiciones en el idioma español, mientras que las conjunciones son un grupo ilimitado. Existen muchas conjunciones que se pueden emplear. La segunda diferencia. Las preposiciones unen dos palabras dentro de una oración, mientras que las conjunciones van a unir grupos de palabras u oraciones dentro de un párrafo. ¿Listo? Ahí están las dos diferencias. Ahora veamos por qué las conjunciones son palabras invariables. Ejemplo número 1. No fue al cine, sino a la cancha. Tienes dos oraciones unidas por una conjunción. Fíjense la palabra sino. Aparece después de una coma, obedeciendo a la norma que les expliqué anteriormente. La oración no fue al cine es la oración principal y sino a la cancha es la oración subordinada, que depende de la primera. Ahora bien, la palabra sino no obedece a ninguna norma de género ni de número, por lo tanto no puede decirse sina y no puede decirse sinos. ¿Listo? Manteniendo así a la conjunción como una palabra invariable. Si tú aplicas el ejercicio de hace un momento, el experimento que hicimos hace un momento, de convertir las palabras de esta oración a plural, te vas a dar cuenta que en esta pequeña oración no solo la conjunción sino aparece como invariable, sino aparecen otras palabras dentro de esta pequeña oración como invariables. Y aquí te voy a dar un dato importante. Cuando tú estés frente a un examen de ingreso a cualquier instituto u universidad y te ponen esta prueba, tú simplemente debes concentrarte y prestarle mucha atención a lo que vas leyendo. Generalmente te dicen las preguntas de la siguiente manera. En la siguiente oración, ¿cuántas palabras invariables hay? Y te ponen inciso A4, inciso B5, inciso C6, inciso D ninguna. Ok, lo único que tienes que hacer es tratar de convertir todas las palabras al plural. Si no se pueden, las dejas sin convertir. Escucha bien la oración. Nos fueron al cines, sino a las canchas. De todas las palabras que acabo de leer, muchas no tienen la lógica en su conversión. Por ejemplo, nos
no hay lógica. Fueron, sí, permitido. Als, imposible de decir así. Sines, permitido. Sinos, imposible de decir de esta manera. As, en este contexto, en esta estructura, no se puede decir as. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está funcionando como preposición esa palabra. Y si tú dices as, ya cambias de categoría gramatical y pasa a ser sustantivo y deja de ser preposición. Las existe. Canchas existe. Si te has dado cuenta, en ese pequeño análisis aparece la palabra no, al, sino y a como palabras invariables. Entonces tu respuesta correcta va a ser 4 palabras invariables. En esa pequeña oración, lo único que tienen que hacer es concentrarse y tratar de convertir. Las palabras que no se pueden convertir, esas son invariables. En este caso, sino es una conjunción y por lo tanto es una palabra de tipo invariable. Segundo ejemplo. Vino, pero no saludó a nadie. Otra vez tienes dos oraciones unidas por la conjunción pero. Vino es la oración principal, pero no saludó a nadie es la oración subordinada. Fíjate que pero aparece otra vez después de una coma, obedeciendo a la norma que anteriormente te expliqué. Ahora, pero es una conjunción que no obedece a ninguna norma de número ni de género. Por lo tanto, no puedes decir pera ni peros. Si tú dices pera, ya estás sacando a esta palabra y llevando a otra categoría gramatical, en este caso un sustantivo. ¿Ya? Pera es un sustantivo y no una preposición. ¿Ya? Y peros también es un sustantivo y no una preposición. Por lo tanto, las preposiciones son de tipo invariables por esa razón. Ahora, otra vez, en esta pequeña oración hay más de una palabra invariable. ¿Ya? Fíjate, puedes decir vinieron, pero nos saludaron a nadies. Si te das cuenta aquí, las únicas palabras variables son vino, que puede variar a vinieron, y saludó a saludaron. Las demás son todas invariables. En este caso tienes otra vez 4 palabras invariables. Esa es la forma en la que se trabaja el análisis de las oraciones, jóvenes, en alguna prueba o en algún lugar donde te pongan a hacer este tipo de análisis. Continuemos con el tercer grupo de palabras invariables. Se trata de los adverbios. ¿Qué son los adverbios o para qué sirven? Simplemente complementa a un verbo, puede complementar a un adjetivo o pueden complementar a otros adverbios también. Los adverbios indican ideas o dan ideas de un lugar, dan ideas de tiempo, de modo, de cantidad, de duda, afirmación, negación. Por ejemplo, lugar, allí. Tiempo, hoy. Modo, contento. Cantidad, mucho. Duda, tal vez. Afirmación, sí. Negación, no. Esas palabras que les acabo de dar como ejemplos funcionan como adverbios. ¿Listo? Y generalmente van a ir detrás de un verbo, van a acompañar a un adjetivo, van a complementar a un adjetivo, van a acompañar a otro adverbio, ¿ya? Esa es la posición en la que ubicamos nosotros a los adverbios en una oración. Ese tema también ya lo vieron, lo han tenido que ver en segundo, de secundaria, en algunos casos se repite en cuarto, ¿ya? Entonces es un tema que ya avanzaron. Ahora vamos a ver por qué los adverbios se clasifican como invariables. Ejemplos aquí a continuación. Ejemplo 1. Ana vive lejos. En esta oración, lejos indica un lugar que no se conoce, pero indica un lugar de alguna manera, ¿ok? Y lejos es un adverbio de lugar. Entonces, al ser un adverbio, veamos por qué es invariable. Fíjense que donde ustedes pongan este adverbio, siempre va a permanecer inalterable. No se puede modificar su estructura. No obedece a normas de número ni de género. No puedes decir lejas.
y no puedes decir lejoses. Si te das cuenta, es imposible modificar un adverbio. Si tú pusieras ahí Ana y Juan viven lejos, si te das cuenta, sigue manteniendo su estructura, no se modifica, ¿ya? Aún así pongas ellos viven lejos, sigue manteniéndose. Yo vivo lejos, sigue manteniéndose la palabra inalterable. Por eso los adverbios son invariables, porque no modifican su estructura. Ejemplo 2. Comió más de lo acostumbrado. Fíjate, aquí aparece detrás de un verbo, en este caso comió. Y la palabra, el adverbio, en este caso es más. Y es un adverbio de cantidad, porque expresa una cantidad. ¿Listo? Ahora, hagamos el análisis. Más no puede ser modificado en su estructura. No puedo decir mos y no puedo decir mases. De hecho, no existen. Sería completamente incorrecto. ¿Listo? Comió más de lo acostumbrado. El adverbio es más. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo convierto el verbo a plural? Y van a darse cuenta también que la palabra más va a continuar inalterable. Fíjense, comieron más de lo acostumbrado. ¿Se dieron cuenta? Permanece inalterable el adverbio en este caso. Entonces, diremos que los adverbios son la tercera categoría de palabras de tipo invariable. Veamos a continuación la cuarta categoría de palabras invariables, en este caso las interjecciones. ¿Para qué sirven? Permiten expresar nuestras emociones, nuestras impresiones a través de enunciados exclamativos. Por ejemplo, nosotros muchas veces usamos va, ¿no? También usamos ay o usamos el ay, ¿no? Esas son interjecciones. En español hay muchísimas interjecciones. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos de por qué las interjecciones son también de tipo invariable. Aquí tienen un ejemplo. ¡Ay, qué dolor más insoportable! Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la interjección ay. Un dato importante, todas las interjecciones siempre van a aparecer con signos de admiración. Ahí tienen los signos en rojo. ¿Listo? Siempre van a aparecer con signos de admiración. Ahora, analicemos por qué la interjección hay es una palabra invariable. No puedo decir haya y no puedo decir ais. Fíjate. ¡Ay, qué dolor más insoportable! Imposible, no se puede pronunciar de esa manera esta interjección. Es ay. ¿Ya? Entonces, no, esta interjección tampoco obedece a normas de género o a normas de número. Es decir, no aparece, no hay masculino ni femenino, no hay singular ni plural que se aplique a las interjecciones. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. ¡Sas! Le dio un manazo. ¿Ya? Aquí aparece la interjección sas, también entre signos de admiración. Y si se dan cuenta, es inalterable su estructura. No puedo decir saso le dio un manazo o sasas le dio un manazo. No se puede modificar su estructura ni en número ni en género. Siempre va a aparecer sas. Esa es la forma en la que aparece esta interjección. Lo mismo pasa con el resto de las interjecciones como va, esa es la que usamos bastante en estos lugares. Entonces, todas esas interjecciones, absolutamente todas, nunca van a cambiar en su estructura. Siempre van a permanecer inalterables. ¿Listo? Finalmente, cabe recalcar antes de concluir que en español solo existen esas 4 categorías gramaticales como invariables. Las otras 5 categorías que existen, esas son variables. ¿Listo? En total en español existen 9 categorías gramaticales. De las 9, solo estas 4 que hemos visto en esta clase son invariables. Diremos entonces que las preposiciones, las conjunciones,
los adverbios y las interjecciones son palabras de tipo invariable, ¿ok? Que no modifican su estructura jamás. Pongan donde las pongan, siempre va a permanecer inalterable. Ok, esa ha sido la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y felicitarles una vez más por la decisión valiente e inteligente que han tomado de continuar voluntariamente la materia de lenguaje. Felicidades y conmigo será hasta una próxima entrega.